7:31 vamos a seguir con las entrevistas y vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que tener un inquilino moroso, Ricardo, para todas las personas que alquilan un departamento, un predio, debe ser, porque yo no alquilo, un verdadero dolor de cabeza. Sin duda, aunque ahora, para evitar justamente esta situación que enfrentan muchos propietarios de inmuebles, se ha creado a través del Congreso una ley que justamente está dirigida a combatir esta situación. Así es, porque el 90%, según la información que está leyendo, 90% de los alquileres que existen son informales, ya que no hay un contrato. No hay un contrato para el alquiler de por medio y solamente un compromiso verbal, que por supuesto a veces hay muchos de ellos que no cumplen. Por eso, para evitar esto hay que ir al notario. Hay que ir al notario. Justamente hacia eso apunta la ley aprobada recientemente por el Parlamento. Bien, vamos a hablar ahora con el doctor Franklin Ocampo, es abogado especialista en Derecho Procesal y Litigio del estudio Torres y Torres Lara. Muy buenos días. Gracias, Paola, Ricardo, muy buenos días y buenos días a todos tus oyentes. Sí, por supuesto. Ese tema, pues, de la informalidad que hay, lamentablemente, en el tema de alquileres en los cuales no hay un contrato, ¿no? Por el cual, pues, la persona que da en alquiler su vivienda, su departamento, quiere evitar el pago a veces, pues, que tiene que hacer a la SUNAT. De eso se debe. Y vienen todos los problemas en los cuales luego no van a poder desalojar a un inquilino moroso. Así es, Paola, en efecto, es un punto muy importante lo que tú mencionas, porque hay una gran parte de la población de arrendadores que en efecto formalizan este acuerdo no de manera escrita, sino de manera verbal. Y eso, posteriormente, cuando se da la necesidad de desalojar a un inquilino que no cumple con su obligación de pago, va a traer consecuencias importantes para este arrendador, porque eso va a significar eventualmente que tenga que recurrir a un proceso judicial que puede tardar tranquilamente 3-4 años en el Poder Judicial, ¿no? Entonces es un punto muy importante, es un primer punto muy importante, que es justamente la celebración del contrato de arrendamiento, y que además este contrato de arrendamiento cumpla pues determinadas formalidades para acceder, entre otras cosas, como lo decía también Ricardo, a la posibilidad pues del desalojo notarial, que ha sido denominada esta nueva ley, ¿no? ¿Pero realmente se va a poder lograr en pocas semanas poder desalojar ese inquilino? Sí, Paula, es una pregunta muy importante, es una cuestión muy importante. Justamente esta ley de desalojo notarial busca agilidad en los procesos judiciales de desalojo, que, como mencionaba, pueden tardar en algunos casos 3-4 años, y esta nueva ley justamente busca eso, no busca agilidad en los procesos, y además incluye a un nuevo actor que es el notario, ¿no? que va a tener la posibilidad de emitir un acta, pero no significa ello de que se va a evadir al Poder Judicial. El notario termina emitiendo un acta, y esta acta deberá ser ejecutada por el Poder Judicial, se supone, de acuerdo al plazo establecido en la ley, en un plazo de 3 días, lo cual supondría en efecto pues una sustancial mejora respecto a lo que significa un ordinario proceso judicial de desalojo, ¿no? Y el propietario debe estar al día en el pago de impuestos de renta de primera categoría, que es alquileres, que eso es lo que muchos no quieren pagar. En efecto, Paola, de hecho, para acceder, no todos los contratos de arrendamiento pueden acceder ahora a esta nueva ley. De hecho, esto es un primer paso, un primer punto muy importante, que para acceder a este tipo de beneficios, ¿no? Beneficios de este nuevo procedimiento, el contrato de arrendamiento tiene que cumplir determinadas formalidades. Una de las formalidades es, obviamente, que se tenga que bancarizar los pagos. Se tiene que además que celebrar el contrato a través de un formato único o a través de escritura pública, ¿no? Entre otros requisitos que se tienen que cumplir para acceder a la posibilidad de este beneficio. Yo quería preguntarle, doctor Ocampo, ¿cuál es el trámite que debe seguir entonces la gente que nos escucha? Dice, claro, este proyecto para desalojo notarial busca acabar con la informalidad, ¿no es cierto? Lo que implicaría también subir en algún porcentaje el tema del arrendamiento, del alquiler. ¿Cuál es entonces la gente que nos escucha esta hora y dice, bueno, yo estoy alquilando mi casa, pero tengo miedo de que me puedan justamente no pagar, no cancelar, o como decimos, que nos cierren perro muerto? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer la persona, el dueño de un inmueble para evitar esta situación y un dolor de cabeza?
Sí, claro que sí, Ricardo. Creo que es ineludible. El primer paso es contactarse con un especialista, con un abogado, que en principio pueda suscribir, o pueda suscribir, claro, pueda confeccionar el contrato. No puede, porque eso es un primer paso muy, muy importante. Porque no todos van a tener acceso, o no todos los contratos tienen acceso a los beneficios de la ley de desalojo notarial. Esos contratos tienen que cumplir sus requisitos, entonces para ello justamente está la reacción por un especialista de dicho contrato, y luego pues ante eventuales incumplimientos por parte del inquilino, la falta de pago o la conclusión incluso del contrato de arrendamiento, la norma te da la posibilidad. En el Congreso se habló de un desalojo express que no pasaba de 2 meses. Ante el incumplimiento de no pago de 2 meses, pues ya la facultad que tenía el propietario era de poder desalojar de inmediato al moroso. Sí, Ricardo, brevemente, en resumidas cuentas, te explico el procedimiento. Es el arrendador recurre al notario, ¿no? por una de dos causales: falta de pago o conclusión del arrendamiento. El notario lo que hace ante una solicitud de este tipo es corre traslado al arrendatario por el plazo de 5 días. 5 días después de ello, con la oposición o no del arrendatario, verifica si alguna de las causales se ha configurado. Esto es, si es que no hay pago, no sé si existe falta de pago o si el contrato ha vencido. Una vez que ocurre eso, emite una acta no contenciosa. Esa acta no contenciosa la remite al Poder Judicial, quien en el plazo de 3 días, pues tendrá que emitir la resolución de lanzamiento, ¿no? Ajá. A ver, entonces, esta es una ley que ya está vigente, ¿verdad? Sí, está vigente. Ya puede acogerse entonces cualquier propietario de un inmueble. Ahora, ¿cuál es, digamos, el porcentaje que tendría que incrementarse en el arrendamiento, en el costo del alquiler? Tomando en cuenta los gastos que va a tener tanto primero en abogado y luego en notario, porque ahí también va el problema. Sí, claro que sí, Ricardo, es un punto también muy, muy importante, ¿no? Porque eventualmente, claro, si uno suscribe un simple contrato privado, pues no le va a generar mucho costo ello, pero bueno, acá lo que hay que tener en consideración, claro está, es en principio los costos eventualmente el gasto notarial, que hay que hacerlo. Ya he mencionado que el contrato tiene que celebrarse a través de un formato único o a través de escritura pública. También esto es segundo gasto, segundo gasto notarial. Y bueno, finalmente hay que pagar el tema de eventualmente las tasas judiciales cuando ya se recurra al Poder Judicial, ¿no? Pero finalmente el arrendador tendrá que también hacer un análisis costo-beneficio de lo que podría significar un eventual desalojo rápido o un desalojo que puede tardar bastantes años, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen el contrato pero que no o sea, tienen un alquiler pero no tienen el contrato escrito? Sí, claro que sí, Paula. De hecho, esos arrendadores se enfrentan a un gran problema. Acuerdos verbales. Acuerdos verbales. No significa, eso no significa que eventualmente el arrendador no va a tener la posibilidad de desalojar al arrendatario, ¿no? Estos arrendadores que tienen un contrato verbal, pero va a repercutir eventualmente en un proceso judicial que va a tardar muchos años para que se logre el desalojo ante un incumplimiento del arrendatario. Claro, porque a veces muchos de ellos te pago, pero te pago al cash y al final ni siquiera recibo. Efectivamente, ni siquiera hay comprobante de pago y los pagos se realizan a la mano. ¿Cómo pruebas que te debe? ¿Cómo pruebas que, en efecto, no es un poco más complicado de probar, y por ello también eso repercute en un proceso judicial que tranquilamente puede tardar 2-3 años en el Poder Judicial para que se logre el desalojo, ¿no? Interesantísimo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos informado de todos estos alcances de esta norma conocida como el desalojo notarial, la alternativa que tiene la gente ahora, sobre todo los arrendatarios o quienes alquilan viviendas, para poder, digamos, evitar situaciones muy engorrosas que hemos visto, ¿no? Procesos o gente que hasta se apodera del propio inmueble, ¿no? Y no quiere salir, o cuando sale se llevan todo. Claro, te dejan sin nada. Sin nada, hasta los caños se llevan. Eso suele ocurrir. No, bueno, gracias a ti, Ricardo, gracias, Paula, por la invitación. Creo que la remuneración final siempre es, en 2 momentos muy importantes. El primer momento de la celebración del contrato, siempre recurrir pues a un especialista
para que luego no tengan este tipo de problemas cuando se quiera desalojar a un inquilino que no cumple con sus obligaciones, ¿no? Muy amable. El doctor Franklin Ocampo, abogado especialista en Derecho Procesal y Litigio del estudio Torres y Torres Lara, nos acompañó esta mañana. Son las 7:41.